amor. No digo que esto es muy fuerte. Es la segunda vez que uso un micrófono corbatero. Sí. La primera me tocó en Parque Casa, que es el Parque Casa, donde está mi amado, hay varios amados hermanos de ahí, pero está Tato. Y bueno, la verdad es que la iglesia donde nosotros nos congregamos es una iglesia chiquita. Y bueno, así no hace falta micrófono, ningún tipo de tecnología, lo único que tenemos es el cañón. Así que, ahí está. Bueno, gracias. Tengo, si no, media salada de lo voy, pero bueno. Gracias por la invitación. Me empiezo por lo primero, a presentar. Bueno, soy Pablo de Lorenzo, acá mi cuñado Leonardo, mi hermana Evangelina. Mi familia, mi esposa, Cecilia, tengo una hija preciosa, la Paula y Andrea, Cecilia. Y bueno, la aventura empezó hace bastante, hace más de 24 años. Iris tiene algo de participación porque la hermana de Iris, Sofía, estuvo en la primera vez que la vi a Cecilia. Era una bebé, tenía 3 años, no sé si 3 años, era muy chiquita. Porque fuimos, empieza más atrás en la historia, había una hermana que quería ir a Jujuy, y bueno, de corazón, 3 hermanos, Cristian y otros hermanos más, le dimos una ofrenda a esta hermana, y este agradecimiento vino a Baigorria, y después ella quería que conozcamos su iglesia. Y hinchaba con eso, así que dice, hay una persona en mi iglesia que es igual a vos, es igual, bueno. Así fue como conocí a Cecilia, fuimos a Colombia, ella se congregaba en la iglesia de los romanos, libres, ahí en zona oeste, calle Colombia 570, está muy cerquita Colombia y Córdoba, así que bueno, ahí fue el rechazo. Y después tuvimos el proceso del noviazgo y ahora en noviembre cumplimos 20 años de casados, así que todo este es el proceso. Bueno, en esta iglesia donde nos casamos, es una iglesia chiquita, pero una iglesia que tiene una visión muy misionera, ¿no? Metódicamente ellos ofrecen mucho en el tema de misiones, pero también al ser chiquita tiene una visión misionera y bueno, había 2 lugares donde las autoridades los ancianos habían puesto su mirada. Una era en el palacio y otra era apoyar la obra en el palacio y otra era empezar una obra nueva. Ahí el 27 de febrero, y Río Unido, más o menos, hay un barrio que se llama Villa Linda. Nosotros empezamos con los adolescentes después que tuvimos movilidad, pero no fue todo así. Sin movilidad no nos pudimos seguir congregando, apenas nos casamos, nos congregamos ahí en el Palo, que era la iglesia más cercana que teníamos. Y bueno, después cuando tuvimos movilidad, la posibilidad de tener movilidad, uno ya tiene posibilidades de moverse, ¿no? Así que empezamos de vuelta a ir a la iglesia donde nos conocimos y a trabajar, hacía falta trabajar, empezamos a trabajar con los adolescentes. Y bueno, ahí vimos que era un campo próspero de ese barrio. Pero también había un matrimonio que estaba trabajando en el palacio que estaba medio llanero solitario, así que nos ingresamos allá. Este fin de semana estamos de festejo, la obra ahí en el palacio cumple 16 años. Si ustedes me preguntan si todo lo que vivimos ayer, en estos días que estamos de festejo, si yo lo hubiera pensado así, no. Ahora la iglesia, bueno, tiene su propiedad, tiene su terreno, tiene edificio. Nunca se lo hubiera pedido, nunca lo hubiera pensado. Ver la iglesia es algo emocionante. Y es la obra de Dios. Pero en mi palacio estaba la iglesia católica y no había iglesia evangélica. Uno recorre la ruta 34 y puede ir cuando sea. No hay muchos testimonios. Después tenés el palacio, tenés Lucio Velope, tenés, bueno, me queda un pueblo intermedio y bueno, hay varios pueblos. Salto,
la obra es terrible. Y lo más triste es que yo hablo dentro de las iglesias de los hermanos, hay iglesias que están cerradas, ¿no? Una es la iglesia de Casilda. La iglesia de Casilda está en la parte una de las partes de una avenida muy linda de Casilda, es una iglesia que tiene una histórica, y es como si estuviera acá en la avenida San Martín, cerrada. Y es ediliciamente patrimonio de la ciudad. ¿Sí? Los intendentes, todos los políticos se preocupan por la parte edilicia y a mí me da lástima, es un candelero apagado. ¿Sí? Y faltan hermanos que vayan a trabajar ahí. Y estamos hablando de Santa Fe. ¿No? Cuando uno empieza a ver muchos lugares que están que no hay hermanos que puedan abrir la iglesia que esté abierto. Así que hay mucho para hacer. Nosotros estamos. Por eso les pido que estén orando, justamente nos preocupa Casilda y nos preocupa que haya una familia misionera o alguien que pueda abrir la iglesia. Y bueno, este lunes vamos a tener a través de mí un hermano misionero que está en Córdoba y bueno, ha sido tocado, pero hay que ver si el Señor es la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor, Él va a abrir todas las puertas de todo. Y si no, bueno. Pero bueno, es un pesar que a mí y a muchos hermanos tenemos en el corazón con un testimonio. Cuando uno sabe lo que cuesta edificar o comprar un terreno, como nos pasó en un palacio, tuvimos señado con la iglesia un terreno y cuando se enteraron que iba a ser la iglesia nos revolvió una serie. Y estamos hablando de valores y valores, ¿no? Ahora cualquier terreno, por más que sea el pueblo, está todo organizado. El palacio de una localidad que muchos de Rosario y de la Gorria van en busca de la tranquilidad. Así que cuando empezamos ahí eran 1.200 habitantes, ahora son más o menos 2.000 habitantes. Y bueno, se ha convertido el palacio en una iglesia satélite. ¿Por qué le digo satélite? Porque bueno, nosotros vamos a la Gorria, hay hermanos de Rosario, de Gabriel y Claudio, y después van hermanos de Totora, dos familias. De Lucio López, vienen a mi palacio y también de Roldán. Y los hermanos ahí de mi palacio han pasado mucho por la congregación, pero ahora es como que hay un tiempo que no están viniendo. Así que bueno, necesitamos de la oración, ¿no? La oración y bueno, que el Señor nos muestre qué actividades hacer para predicar el Evangelio, para ser clave y para que puedan acercarse a la iglesia. Han pasado mucho, la pandemia nos jugó muy en contra porque justamente se había formado por el tema del ping-pong 30 chicos, 30 jovencitos que venían a la iglesia y después la pandemia se rompió todo eso y esas relaciones y contacto que había. Bueno, hasta aquí vamos a decir, ahora sí vamos a decir el mensaje, ¿no? Esto no es parte del mensaje, por favor. Ahí vamos a poner el cronómetro, no sé cómo será con el tema de los tiempos. Yo quiero en esta mañana hablar que nosotros ahí en la iglesia tratamos de ver el tema, ser sistemático con el estudio de la palabra. Los domingos más que nada con los hermanos que son de la iglesia. Nosotros empezamos a ver cristología, empezamos a ver el tema de los milagros del Señor Jesús. Y ahí descubrimos el tema de los milagros del Señor Jesús, que hay 4 áreas que el Señor Jesús hacía milagros, ¿sí? Entonces los tenemos bien identificados. Entonces cuando haces un estudio así completo, vos podés ordenar en tu mente en las áreas que el Señor Jesús hacía milagros. Hay 4 áreas que el Señor Jesús hacía milagros. Hizo resurrecciones, sacó endemoniados, en la naturaleza vemos el poder y la autoridad que tenía el Señor Jesús, pero también en las enfermedades, hacía sanidades. Ahí vimos, son 30 y pico de milagros que hizo el Señor Jesús. Uno los puede estudiar uno por uno. Es algo hermoso, apasionante. Cuando empezamos a ver también otra área del Señor Jesús, las parábolas. Cuando vos empezás a estudiar las parábolas, ahí también, igual es parecida a la cantidad de milagros. Entonces uno empieza uno por uno a estudiar todas las parábolas y es algo fascinante. Es un camino precioso. Bueno, y así empezamos a estudiar el tema de angelología, estudiar los ángeles, los demonios. Empezamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, empezamos todo sistemáticamente. Empezamos a estudiar antropología, en inglés, un domingo, por decir.
Sí, es importante saber que somos tripartitos y bueno, todo esto. Y empezamos a estudiar el estudio de la iglesia, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar la iglesia, como dice uno por estas palabras, la teología de la iglesia, hay teologías importantes. Teología es teo Dios y logía es conocimiento, el conocimiento de Dios. Lo obtenemos en su palabra y cuando lo tenemos así ordenadito nos ayuda a tener en orden un montón de cosas en nuestra mente para después actuar y saber en el Dios que creemos, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, la palabra griega que se usa para la iglesia es eclesia, ¿no? Eclesia. Todas las palabras vienen en griego, sabemos, ¿no? El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la palabra que se usa es eclesia, llamado afuera, ¿sí? Esa es la palabra técnica que se usa, es llamados afuera. Llamados afuera. Qué interesante esa definición de iglesia. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. 4 son especiales, 110 se refieren a iglesias así locales. Y fíjense lo que dice Mateo, la gran comisión. Mateo es la gran comisión que termina siendo la gran omisión. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos, nos quedamos. Porque fíjense lo que dice la palabra con respecto a la gran comisión, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, esta promesa, os hablaba de las promesas del Señor. Hay más de 7.000 promesas que están ahí en la Biblia y se están oxidando, se están endureciendo, porque nosotros no hacemos uso de las promesas. ¿Sabía que había más de 7.000 promesas? Mirá si tenés promesas para estudiar, para memorizar, para en el momento de la angustia hacer uso de ellas. Tenemos que hacer uso de las promesas para compartir. Son los hermanos y hay personas que tienen el desaliento para compartir una promesa. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante guardar, atesorar la palabra de Dios, memorizar la palabra. A veces uno memoriza tantas cosas y la palabra queda ahí. Los versículos, ¿dónde está? Y ahora lo vamos a ver con respecto. En el centro, la gran comisión nos lleva a que tenemos que ir y hacer discípulos. En el centro de cada día. Muchas veces algunos van. Ahora salió de la iglesia de Calle Sarmiento una hermana conocida que estuvo trabajando en el palacio, Natalia, que se fue a Angola, ¿no? Angola. Está allá trabajando, algunos van, ella también había utilizado construcción allá. Pero en el centro de cada día, en el trabajo, nosotros ahí en el hospital, ¿no? En el centro, Dios pone personas con necesidad y tenemos que trabajar y predicar en la medida que ellos entiendan que el único camino es el Señor. Y bueno, y hacer discípulos, no los tenemos que dejar ahí, que puedan entender el tema de los. Bueno, ahora vamos a hablar de la iglesia. Hay una iglesia ideal, la iglesia es una, ¿no? Nosotros por ahí la traicionamos y nos copiamos en diferentes lugares, pero la iglesia es una sola, ¿no? Dice: edificaré tu iglesia, la iglesia de Pedro, la iglesia, mi iglesia es el Señor, la iglesia es el Señor Jesús. Así que tenemos que tener cuidado porque la iglesia es de Él. Y cuando en este concepto uno lo entiende, uno tiene que tener cuidado cómo habla de la iglesia, cómo se maneja en la iglesia. Dice que no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Tenemos que cuidarla, no rompamos nada, es de Él, ¿sí? La tenemos que cuidar porque es de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces me gustaría ver una iglesia. Dice, bueno, hay una iglesia ideal que muchas veces los hermanos se ha instalado, que es la iglesia de Hechos, ¿no? Hay en Hechos de los Apóstoles. Lucas escribe dos libros, uno es Lucas y el otro es Hechos. Y cuando uno va estudiando, es como si fuera un libro de continuo. Nosotros lo separamos, pero pareciera cuando uno lee, habría que leerlo de corrido, completo, para entender qué es lo que Dios quiso transmitir a Lucas, ¿no? Justamente, y ahí está completo, el Espíritu Santo obró. Hechos de los Apóstoles
yo le cambiaría el nombre. Yo diría, claro, ahí está, ese hecho del Espíritu Santo. Y es mucho lo que piensan eso, porque uno de los apóstoles, cuando uno lee todo ello, uno ve a Pedro y Juan. El que habla es Pedro, Juan tiene como un papel secundario. Y hasta el capítulo 12 que está Pedro, y después empieza a aparecer el apóstol Pablo, hasta el capítulo 28. Y en el capítulo 29, ¿tiene el capítulo 29? ¿No? Ah, bueno, yo tengo otro. Ahora les voy a explicar. El capítulo 29 lo tenés que escribir vos, mi amado hermano y hermana. Lo tenés que escribir vos tenés que seguir, es la continuidad. Fíjense lo que tiene la intención de Lucas. Vamos a Lucas, el capítulo 1. Esto le llaman, cuando uno estudia, algunos yo lo aprendí porque me enseñaron, y está bueno, son prólogos literarios. El capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice así la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, ciertísimas, amén. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron testigos oculares, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Bueno, acá Teófilo, aparece un Teófilo. Teófilo significa amado de Dios, filo amor, amado por Dios, es un amado por Dios, pero es una persona que algunos estudiosos dicen que se ha convertido al cristianismo y era una persona que tenía mucha manteca, ¿no? Así es un amigo que teníamos con Edgardo, tenía mucho dinero. Y él, justamente, ¿por qué decimos que tenía mucho dinero? Porque justamente vemos Lucas era médico, pero Lucas, para hacer toda esta investigación, necesitó recursos, ¿no? Muchos recursos. Él se dedicó a estudiar y a poner en orden todas las cosas. Y en este prólogo literario le hace como una dedicación. Justamente lo que hizo el Señor Jesús. Hizo toda una investigación, hablando con los testigos oculares, y le puso en orden todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Fíjense cómo aparece en Hechos. También es algo asombroso. En Hechos capítulo 1, aparece el mismo prólogo literario, por eso les quiero ver la obra completo. Dice en el primer tratado, en el primer tratado, vos Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer. ¿Sí? Jesús hacía y enseñaba. ¿Sí? Había necesidades, Jesús suplía, obraba, milagros. Este es nuestro amado Señor. El Señor Jesús sigue haciendo. Tenés necesidades, tenés situaciones. Él quiere transformar tu vida en una persona nueva. Quiere ser un nuevo Pablo, una nueva Evangelina. Quiere hacernos nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Pero todos los días tenemos que ir al Señor. Todos los días. El viejo hombre es una lucha constante. Está ahí. Que tenemos que hacer morir la vieja naturaleza. Por eso ahí el texto dice despojado del viejo hombre y vestidos de nuevo. ¿Sí? Es un desafío, es una lucha. Tenemos que, la corriente, es como ir en contra de la corriente. No es sencillo, no es fácil. Si la vida cristiana te dijeron que es fácil, no es fácil. Con todas estas ideologías que hay. No es sencilla porque es ir al Señor Jesús todos los días para entregarle nuestra vieja naturaleza y nuestros deseos pecaminosos, ¿no? Y es como dice acá, en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante
40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y todos juntos nos mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste, ¿sí? Acá vemos que nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, se basa en hechos reales. Cuando hablamos de teología, hablamos de una teología no abstracta, estamos hablando de historia concreta de que el Señor Jesús resucitó, ¿sí? Pero resucitó concretamente porque hay una historia, hay testigos oculares, no la podemos esconder, no la podemos tapar. El cuerpo no estaba el Señor Jesús. Cuando las primeras tuvieron el privilegio de ver al Señor Jesús resucitar, ¿quiénes fueron? Las mujeres. Fíjense qué detalle tan amoroso, solamente Lucas. Pero ¿por qué en 1 Corintios 15 aparecen, dice, primero apareció a Cefas, después apareció a los apóstoles, después a Jacobo, después había más de 500 y como por último en uno de mis abortivos, escribe el apóstol Pablo y me apareció a mí. Porque la mujer no valía como testigo, no podía ir a un tribunal, no era válido. Pero sí el testimonio de un hombre. Y bueno, el Señor Jesús apareció, por eso hay historia. Nuestra fe se basa no solamente en la historia, de testigos oculares que fueron transmitiendo y fue escrita. No podemos tapar esa realidad. El Señor Jesús resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y gobierna y está escuchando y sabe. En su omnisciencia, en este instante sabe lo que cada uno está pensando. ¿No? Es algo precioso, ¿no? De maravilla del Señor. Aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes todo. Él sabe todas las cosas, lo que hicimos, lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Ese es el Dios que creemos. Y hablando de la iglesia, si hay una iglesia que no quisiera estar, es la iglesia, en hecho, la iglesia de la primera iglesia. Todos queremos estar en esa iglesia porque la hemos idealizado. Pero así como tenía virtudes en esa iglesia, también tenía defectos, ¿no? Y ahí en el capítulo 5, fíjense lo que aparece un matrimonio. ¿Qué hace Macana? ¿No? Hay gente que la quiere aparentar, ¿sí? Y acá hay un matrimonio que quiere aparentar, ¿no? Quiere poner en el acto de la ofrenda algo que no era lo real. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos 5, dice, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad que sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, le agarró de la oreja a Pedro Ananías, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Era tuya, ¿qué necesidad? No tenías necesidad de aparentar. No, hay gente que quiere vivir de las apariencias. Y el Señor hizo una limpieza. Dios hizo una limpieza. Murió Ananías y después murió Zafira. Entonces acá vemos, de la iglesia ideal, vemos que la iglesia ideal tenía problemas. Seguimos unas hojas más y nos encontramos en el capítulo 6 y había problemas. ¿Saben por qué había problemas? Por la comida. ¿Sí? Bueno, nosotros a mí me encanta la comida. Bueno, había problemas ahí por la comida. Una iglesia tan espiritual, tan perfecta como la vemos, pero tenía problemas. Y esa iglesia que tenía problemas, fíjense lo que dice Hechos 6, el versículo 4, y nosotros, fíjense lo que dicen los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay problemas en la iglesia, ¿cómo lo solucionan? Oración y palabra, oración y palabra. Acá está la respuesta. ¿Hay problemas acá? Toda la iglesia. Yo tengo allá después de los muestros. Pero acá está la herramienta, la tenemos. La oración es que la oración y la palabra. Fíjense que hay en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Hay 4 columnas. No dejemos esas 4 columnas. Yo hoy voy a hablar de 2, para tu vida, para mi vida, porque el Señor me está hablando a mí. Yo tengo que hacer esto en mi vida para que me vaya bien en lo cotidiano, todos los días.
Yo me presento ante ustedes como alguien que necesita estas dos realidades, hacerlas realidad todos los días. Y no es fácil. Que el trabajo, que el estudio, que esto, que lo otro, y uno, estos son pilares para el día a día. No es para el sábado, no es para el fin de semana, es para el uso de todos los días. Porque la palabra de Dios es para el uso de todos los días, con todos los problemas de la vida, con los problemas del trabajo, con los problemas de los vecinos, es el uso de cotidiano de la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice, y nosotros perseguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense lo que decía, y crecía, el versículo 7 dice algo maravilloso, y crecía ¿qué? La iglesia no, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la ley. Hasta los religiosos dejaron las apariencias y vivieron una fe verdadera, ¿sí? Había problemas. Esta iglesia, así como vemos sus problemas, tenía características también excelentes. Era una iglesia que transpiraba piedad, ¿sí? La piedad era evidente en esta iglesia. Y la piedad justamente es una actitud del corazón, de una devoción a Dios, en amor a Dios, en acción a Dios. Esa es la piedad. Pero también en esta iglesia había pasión por las almas, ¿sí? No había nada de carácter religioso, rutinario, reiterativo. Era pasión en el alma. Por su fe, estos hermanos en la iglesia, en la primera iglesia, murieron. No era chiste, no era todo. Vos lees el capítulo siguiente y lo vemos a Pedro dando un discurso extraordinario. Estamos hablando de un diácono. ¿Cuánto conocimiento de la palabra tenía? Se recitó de memoria todo el Antiguo Testamento. Biblia más Biblia más Biblia más Biblia. Todo no dijo, a ver qué dice tal, no, Biblia. Qué importante es tener como la Biblia en nuestro corazón, guardada, asegurada. Dio el testimonio público y dio un resumen extraordinario de cómo Dios estuvo obrando a través del pueblo de Israel y cómo el mismo pueblo elegido lo había rechazado, ¿sí? Y termina Esteban apedreado. Dio su vida por Cristo. Familias enteras iban al circo romano y eran comidos por leones, ¿sí? Había pasión por las almas. Era una situación social terrible, no era una situación que había libertad para hablar el Evangelio. Por eso había pasión en el alma, y por las almas y en la predicación. Muchas familias murieron, pero también, lo más triste, muchos fueron usados como ovejas, ¿no? Los prendieron fuego, dieron su vida por el Evangelio. Todos ellos quedaron en anonimato. Solamente Dios, a través de este trabajo que Dios logró utilizando a este hombre como Lucas, pudo registrar a la muerte de Esteban. Y fíjense lo que dice, lo que muestra esta iglesia, ¿no? Que era una iglesia que predicaba con pasión, alababa con pasión, oraba con pasión. El mensaje tenía poder, oraba con poder. El servicio era con poder, ¿no? Empieza Lucas narrando ahí en el capítulo 1 que eran 120, después te digo que eran 3.000, después te digo que eran 5.000. Había un orden y cómo la iglesia crecía exponencialmente. Yo dije que la obra de Lucas sería una obra no en dos tomos, sino en uno completo, porque empieza hablando del Señor Jesús en los capítulos 1 de Lucas y uno va viendo cómo Dios envió a su Hijo a través de María y cómo Él fue desarrollando. Lucas habla solamente ahí en el capítulo 2, en el versículo 52, dice el Señor Jesús crecía. El único versículo que aparece donde es niño. Jesús crecía y se fortalecía y crecía en sabiduría para con Dios y los hombres, ¿no? Y vemos estas 4 áreas que nosotros también las tenemos que tomar porque justamente hablan de cómo tenés que orar. ¿Cómo oras por tu hijo? Pedir al Señor en el sentido de que, Señor, ayúdala a crecer a mi hija físicamente bien, que pueda crecer en gracia con los demás compañeritos de escuela, pero que crezca en conocimiento para con vos, en relación contigo. Y uno ve todas las áreas, la relación vertical, la horizontal y la parte intelectual, porque dice también crecía en sabiduría, ¿no?
pedirle al Señor que ellas puedan desarrollar el intelecto que Dios nos dio. Es todo lo que Dios nos dio. Pero pedir en estas 4 áreas nos ayuda a enfocarnos cómo tenemos que orar. En estas 4 áreas. En la relación con Dios, con los semejantes, pero también en sabiduría, en crecimiento y conocimiento. Estas son las 2 columnas que nos tenemos llevar, la oración y la palabra, ¿sí? Y ahí vamos a hacer un vuelo rasante, en algunos versículos. El capítulo 1, fíjense lo que dice. Bueno, antes quería un versículo antes de empezar a ver estos versículos. Ahí Juan 15:7 dice algo interesante. Perdón, mi giro. Después ya no quedamos en mucho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense qué interesante. Fíjense la importancia que tiene la Biblia. Permanecer en mí. Mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Este es un versículo clave, es precioso, es para memorizarlo, ¿no? Permanecer en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Si vos amás la Biblia, vivís la Biblia, la memorizás, la internalizás, vivís lo que el Señor quiere que vivas, los resultados son seguros. ¿Vos querés tener resultados cuando orás que sean seguros? Ya está el secreto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Queréis resultados garantizados? Hay una condición, es condicional. Tenemos que vivir de acuerdo a sus preceptos. Vamos a Hechos. ¿Y qué dice el capítulo 1? Empezamos a ver que estaban ahí. El Señor Jesús, dice, todo lo literario que leímos, decía que estuvo 40 días resucitado, ¿no? Entre todos, entre los discípulos, y se presentó y estuvo. Pero después de esos 40 días, el Señor Jesús ascendió, ¿no? Este mismo Jesús que veis, porque mira al cielo, va a venir a buscar a los suyos. Pero fíjense lo que están ahí, los primeros reunidos, y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto que perseveraban en qué? Unánimes, en un mismo sentir, ¿sí? Ojalá la iglesia podamos seamos de un mismo sentir, ¿no? Y perseveramos unánimes en oración. Y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanas. Esto es clave. Perseveramos unánimes. Estamos hablando de una de las columnas que para tu vida, para mi vida, tiene que ser ¿qué? La oración. Ellos estaban ahí todos juntos, unánimes, 120, era la primera iglesia, el primer grupo, y estaban ahí reunidos esperando que descienda, que venga el Espíritu Santo. En Pentecostés eran 10 días más que venían. Y se encontraba un problemita. El problemita era que faltaba, había que completar los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron? Eligieron a 2 dentro de los que habían estado con el grupo, eran Matías y Matías, son 2 que están ahí, que Matías, bueno, por sobrenombre, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿sí? Estos 2 son. ¿Pero qué hicieron para elegir? Oraron. Dice, y orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has elegido, para que tome la parte
de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Seguimos en capítulo 2, fíjense el 2:42, el que ya habíamos dicho, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones, estamos hablando de una de las columnas, es la oración. La segunda columna es la palabra de Dios. Las dos columnas es la que tiene que estar en nuestra vida de forma cotidiana. No sé por qué motivo muchas veces los hombres tienden a ser hombres de la palabra y se van para un lado y no son hombres de oración, y no sé por qué las mujeres son mujeres de oración y no son mujeres de palabra. Pasa eso, no sé por qué. No sé si es por cómo Dios nos creó. Muchas veces pasa de que la mujer es más un ser más relacional, puede interactuar. La mujer es de relación, el mundo de la mujer es relacional. Nosotros somos más duros, ¿no? Más complicados, nos cuesta relacionar. Entonces la mujer es fácil entablar una conversación y dialogar, digo yo. Pero pasa esto. Por eso hoy es mantener el equilibrio. Sé tanto un hombre y una mujer de oración y de la palabra. De las dos cosas tienen que estar en tu vida. Son hermanas gemelas, son siamesas. Tienen que estar unidas en tu vida. Son dos pilares en los cuales llega el capítulo 3. No, sabemos que los capítulos, los versículos nos ayudan a encontrar y a tener la distribución, pero no son inspirados, igual que los títulos. Lo importante a veces que han puesto capítulos que seguía anteriormente. El capítulo 3 dice algo interesante. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿no? Ellos seguían con la costumbre que tenían anteriormente. Hacían 3 oraciones que iban al templo. Y bueno, fueron al templo a la hora de novena de la oración. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo que cuando hay piedad, hay una devoción a Dios, hay un amor a Dios, hay una sana costumbre. ¿Tenés esta sana costumbre? Todos los días ellos tenían estos hábitos piadosos. Hay que tener hábitos piadosos. Ellos fueron al templo a la hora de la oración. Y era el pedido de un hombre que hacía ya 40 años, de ojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y tomando, por lo tanto, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro, de espanto, por lo que había sucedido. ¿Cuándo pasó este milagro? Cuando dos hermanos, los dos apóstoles, Pedro y Juan, iban a la hora de la oración. Es un milagro en el cual después se concatenan un montón de sucesos, porque ahí empiezan a ser perseguidos. Y pasan un montón de situaciones terribles. Y ahí la podemos ver que son acusados, que son arrestados. Fíjense la expresión del mismo dice Jesús, dice lo que dice Pedro, cómo él da testimonio, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. No es por las personas, nosotros somos instrumentos, el que realmente hace el milagro es Dios. Y acá se lo está aclarando Pedro, dice, Jesús que ustedes rechazaron es el que realmente hizo el milagro. Jesús es la piedra reprobada por vosotros,
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del árbitro. Y este versículo es una perla. Es para atesorarlo en nuestro corazón, es para pintarlo y es para memorizarlo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, mi amado, mi hermana, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de la religión, no es a través de filosofía, no es a través de las buenas obras, es a través de una persona. Y esa persona se llama Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar, hablar. ¿No? A tiempo, fuera de tiempo, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, no sabemos, por eso, por tanto ir, ¿no? En ese yendo, cotidiano, todos los días, predicar que ninguna otra hay salvación solamente en Jesús. Y es la tarea del capítulo de Hechos 29, que está en nombre de cada uno, de Evangelina, de Gato, y ahí, yendo, porque justamente empezó en Belén, contándolo ahí. Fue el desarrollo, terminó Lucas con la ascensión, termina ahí Hechos, también empieza con la ascensión y después empieza la obra entre lo que hace Pedro, pero como el apóstol Pablo llega hasta los confines de lo último de la tierra, que era el imperio conocido como Roma. El Evangelio llegó hasta allá, ¿no? Cómo se expandió, porque el Espíritu Santo obró, permitió, cerró. Hasta Roma llegó, pero no tiene que llegar hasta Roma, tiene que llegar hasta el último de la tierra. Esa es una tarea tuya y mía que la tenemos que seguir haciendo. Por eso digo que así de una forma jocosa, que hay un capítulo que falta escribir, lo tenemos que escribir, y es la responsabilidad de cada uno de los que es hijo de Dios de predicar y de hablar del Señor Jesús. Hay una oración que es tremenda, ahí en capítulo 4. ¿Sí? Vamos haciendo y yo trato de terminar 10 minutos. ¿Sí? ¿Vamos bien, Ceci? Sí, ya ahí tengo mi cronómetro. Me va un ratito más y ya cerramos, porque hay mucho para decir. Pero tenemos que llevar algo para hacer transformar, justamente. Si no somos hombres de oración, que podamos ser hombres de oración, y si no somos hombres y mujeres de la palabra, que podamos ser hombres y mujeres de la palabra. ¿Cómo se hace? Con sacrificio. No es fácil. No sé si te propusiste leer la Biblia de todos los años. ¿Lo podés hacer? Leyendo 4 capítulos por día lo haces. O hay Biblias que ya vienen ya definidas, del día tal. Es un desafío. No es sencillo. Todos los días, requiere tiempo, capaz tiene que levantarte más temprano. Ser hombre y mujer de oraciones también es sacrificio. Hacer una lista de oración, orar todos los días, no es sencillo, no es fácil, nadie dijo que es sencillo. Estos desafíos son polenta, pero Dios, estamos viendo cómo Dios obró en momentos donde fue expansivo el Evangelio, con hombres que tuvieron hábitos piadosos. Y este es el desafío. Tengamos hábitos piadosos. Y estos son 2 columnas, la oración y la palabra. Fíjense la oración que hace Pedro. Dicen que eran hombres vulgos y sin letras, como lo sé yo. Vulgar, sin letras. Pero nada más no intento poderoso. Es terrible. Ponete en este lugar. Dios puede hacer cosas grandes. Hay dones. Acá no hay ningún miembro inútil. Esto es algo tremendo. Yo cuando lo aprendí, es verdad, me voló la cabeza. Dice, ¿quién se anima a cortarse la uña, piedra, arrancarla, si esto no sirve? ¿Lo haría en tu cuerpo? Esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando vos pensás que este hermano no tiene valor, estás equivocado. Acordate que la iglesia es del Señor, mi iglesia. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo y somos muy valiosos de parte del Señor. Y somos útiles, así que hay que trabajar, ¿no? Hay que hablar acá con Penny, hay mucho para hacer, pero hay que trabajar. Requiere sacrificio, dejar cosas que por ahí son buenas, o ir a jugar al fútbol, que hace bien, hacer deporte, o un montón de cosas que pueden ser buenas, necesarias. Pero la iglesia, acá localmente, necesita de tu mano
para trabajar, para hacer cosas. Y por eso nos tenemos que poner a disposición. Fíjense lo que dice el capítulo 4 del 23, puestos en libertad, después de que habían padecido una situación, habían hecho un bien, Dios obró a través de ellos haciendo un bien, pero miren todo lo que padecían. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes, ¿no?, la religión, y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Algo precioso, soberano Señor. Esto hay que tener en claro. Él es soberano, Él gobierna. En el cielo no hay pánico, mi hermano, mi hermana, no hay pánico. Dios tiene todo bajo control, es el Dios que creemos. Él tiene todo tremendamente controlado. Lo que pasa en tu vida, en mi vida, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, una oración bíblica. ¿Orás bíblicamente? Acá nos están dando un modelo como orar. Bíblicamente. Habla del Salmo 2. ¿Sí? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Qué dice? Fíjense qué precioso. No les pide serenidad. Señor, sacamos esta prueba, calma la situación, nos quieren afectar, nos están haciendo. No, dice, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con más de nuevo. Nos prohíben hablar la palabra de Dios, pero con más de nuevo hablemos tu palabra, ¿no? Mientras extiende tu mano para que hagan sanidades, y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban de nuevo, ¿qué? ¿Lenguas? ¿Qué dicen? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Con de nuevo, ¿qué pasa en tu vida y en mi vida cuando oramos? Fíjense lo que pasa. Cuando un hijo o una hija de Dios se rinde al corazón, rinde el corazón al Señor, ¿no? Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, ¿no? Terrible, terrible. Esperemos que cuando nosotros oremos también nuestras vidas sean sacudidas para ir de acuerdo a los preceptos del Señor. Podemos ir siguiendo en el capítulo 6, que habla justamente, nosotros persistiremos en la oración y en la palabra, el versículo 4, y como vimos el 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y después vemos en el capítulo 7, donde Esteban hace su defensa y fue Biblia más Biblia más Biblia. La exposición que hace un diácono fue extraordinaria. No sé cuánto sabía de Biblia ese muchacho, pero es terrible lo que sabía, es un resumen terrible. Y fíjense lo que dice ahí en el capítulo 7 del versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí entre los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no me tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque el creyente, la convicción del creyente es esta. Es como un papá
que agarra a su hija y la lleva al dormitorio dormida en brazos. Ese es el concepto que tenemos de la muerte. La muerte no es un problema para vos y para mí. ¿Tenés este concepto de que cerrar los ojos allí nos va a venir en el cielo en la presencia del Señor? Qué preciosa esperanza que tenemos. Es así. Por eso nos ponen muerte. Porque lo que nos va a pasar es eso, vamos a dormir. ¿Sí? Qué precioso. Después la rodilla clamó a la voz: Señor, no le tomas en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, bueno, somos tan malcriados, hacemos tantos berrinches, nosotros, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no te salió esto? Porque la economía, por esto, por aquello, por eso. Las tierras le llovían. Le llovían. Acordate que bueno, hay mucho más para decir, pero ya acá me parece que la misma palabra es la que tiene que obrar en nuestros corazones y hay que tomar una decisión. No sé qué lugar ocupa la Biblia. Esa es una pregunta picante. No es picante para vos, también es para mí. Yo no estoy ajeno a esto. Estamos todos, ¿no? El único soberano Señor es el Señor, nosotros estamos todos al mismo nivel. Y es un desafío. ¿Qué lugar ocupa la Biblia para mí? ¿Lees la Biblia? Como hoy decíamos, hay más de 7.000 promesas en la palabra, que están ahí observándose, pero nosotros no las memorizamos, no hacemos uso. Tenemos que tener hábitos piadosos. Y eso es esfuerzo cotidiano todos los días. No viene fácilmente. Y bueno, hay que descubrir la palabra. Y bueno, ¿qué lugar ocupa la oración? En esta mañana yo te quiero que llamar para la reflexión y que busquemos el equilibrio. Si sos un hombre de mucha Biblia, que seas un hombre también de oración. Si sos un hombre de oración o una mujer de oración, viste que a veces uno se va a un carril, por ahí el auto lo tenés que mantener derecho. Bueno, que no sigamos de orar ni para un lado ni para el otro, que sean los dos del mismo mundo. Gracias por la invitación. Esperemos que estas verdades que están en la palabra, que están ahí, sean una realidad en nuestra vida. Pero no es fácil. Es ir todos los días al Señor. La verdadera realidad empieza mañana lunes, ¿no? Con nuestros compañeros de trabajo, con la realidad de los problemas que nos agobian, que nos llegan, pero empezar el día orando y leyendo la palabra y memorizando la palabra para el uso de todos. Quien nos amó